Bienvenidos a este episodio, a este encuentro entre Daniela Caronía y yo, Daniela es una colega astróloga, y vamos a conversar sobre nuestra querida Lilith. Lilith, y en este caso en concreto, Lilith en Sagitario, que es la Lilith de Daniela, ¿no? Bueno, no es, bueno, primero, hola a todos. Aquí estamos otra vez con esta tradición ya que tenemos cada 9 meses de hablar de Lilith en cada cambio de signo. Y bueno, no es mi Lilith natal, que ya la hablamos, que ya que tengo Lilith en Libra, pero sí que es la Lilith que me toca prácticamente todo, ¿no? Ya que tengo Venus, medio cielo, Sol, Neptuno y Mercurio en Sagitario, ¿no? Entonces, especialmente esta Lilith, siento que es un tránsito muy potente para mí, para todas las personas que tenemos, son muchos puntos importantes en Sagitario. Así que también aquí encantada de compartir y de escuchar también el punto de vista de Guiomar, ¿no? Que es, me encanta la visión que tienes de Lilith y siempre para mí es muy enriquecedora, ¿no? Mm. Claro, y también a decir que este tránsito de Lilith que dura hasta septiembre, si mal no recuerdo, ¿es así? Sí. em, Va a afectar también a todo el eje cardinal, es decir, también a Piscis, a Géminis y a Virgo. Todas las personas que tengáis planetas en estos signos. Y vamos a hablar del Lilith en Sagitario porque es donde está ahora, pero también aplica de diferentes maneras, pero lo puedes tener en cuenta para si tienes Lilith en casa 9 o Lilith en aspecto a Júpiter. Sí, los signos, y todos los signos mutables somos los que vamos a sentirlo con mucha intensidad, porque ahí también va a estar Urano en Géminis y tenemos todavía los nodos hasta agosto en Virgo, Piscis y los eclipses, dos de los eclipses lunares que serán Claro. este eje. Claro, o Mm. sea, si no tuviéramos suficiente con esta Lilith en Sagitario, se le suma todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que la temática en general de esta cruz mutable y las soluciones que propone la cruz mutable es donde donde se va a desplegar, ¿no? Como el telón de fondo de lo que va a pasar este año, que tiene como protagonista a esa conjunción Neptuno-Saturno en el 0 grados de Aries. Ahí este año promete, ¿no? Con todo este potencial de nuevos comienzos y de dinamitar todo lo que creíamos hasta ahora, ¿no? Especialmente el eje Géminis-Sagitario, que es el eje de las creencias, a tener Lilith por un lado y Urano por otro, que también es el otro gran descolocador. Claro, claro. Y, Claro, claro, no y había este caído en la cuenta de la oposición entre Lilith y Urano, aunque era obvio, no había caído en la cuenta. ¡Fua! Entonces, van a estar en oposición exacta, ya que Lilith ya ha entrado y hasta que Urano entre en Géminis, pero sí que las energías van a estar ahí opuestas en todo el eje. Así que es un claro, eje claro. importante este año. Sí, sí. Y puede generar mucha división si no somos conscientes y generamos mucha unión, que también es el potencial. Ahí Mm. está, en un tiempo en que esta Lilith además va a estar en aspecto con Plutón en Acuario, ¿no? Ya en el mes de enero, todo lo que pasa por Acuario y por supuesto Plutón, va a haber esta unión, ¿no? Entre la energía también de Sagitario, de Acuario, y con todo lo que es también esta Claro. parte acuariana, ¿no? Bueno, y eso en cristiano, que decimos, significa mucho aire, mucho fuego, o sea, mucho pensamiento potenciado y de forma descontrolada, porque Plutón en Acuario, Urano en Géminis, Urano entra en Géminis en verano, junio, julio, ahora no me acuerdo, pero ya ha estado allí, ¿no? Y Plutón ya está en Acuario desde el 24, finales del 24 ya definitivamente. Entonces, todo eso lo que hace es potenciar, Acuario y Géminis son signos de aire, y lo que hacen es potenciar, que tiene que ver con la mente, con los vínculos y lo que hace es potenciar todo eso, pero claro, de manera tanto sublimada como inspirada, pero también de manera descontrolada. Y el sentido de que potencie de manera descontrolada todo lo que tiene que ver con los vínculos y los pensamientos es para que podamos purgar todas esas partes descontroladas para que así podamos dar, o sea, básicamente entra la luz, sale la mierda. Entonces tiene que salir lo viejo, lo que ya no sirve, para que entre la luz y viceversa. Cuando entra la luz, sale lo viejo.
Entonces está entrando mucha luz, mucha inspiración que tenemos que recibir como antenitas individuales, pero tenemos que despejar nuestros cuerpecitos de todas esas memorias celulares que ya no resuenan. Y Lilith en Sagitario en esto tiene un papel muy importante por su dinámica específica. Ahí tenemos este potencial como de tantas nuevas ideas, nuevas visiones. Es increíble el aspecto también que hay ahí con toda esta energía de Acuario. Sin embargo, como dices tú, sí, puede ser un año de grandes iluminaciones, grandes ideas, pero si no hay este espacio interno en nuestra mente, y si hay caos, y Lilith va a generar más caos en nuestra Sí, mente. Las claro, ideas van a ser caóticas y no podemos ponerle un orden. exacto. Y saber cuáles son las ideas realmente verdaderas que conectan con nuestro corazón, que es de todo esto que podemos tener, que sí y que no. Exacto. Y venimos de un pensamiento único, ¿no? De tú tienes que seguir el pensamiento de tu partido, de tu sociedad, de los tuyos, de o de tu familia, pero si piensas por tu propia cuenta, puedes ser excluido. Y la exclusión puede ser terrible y catastrófica, ¿no? Es un poco como el miedo atávico que tenemos a ser excluidos por pensar diferentes. Pero es que si tú no piensas diferente con Lilith en Sagitario, si tú no te alineas con tu propia verdad, con esta Lilith en Sagitario, lo que va a suceder es que te vas a desorganizar, vas a caer en el caos y en la manipulación de las verdades, entre comillas, de otros. Y vas a sentir también este impulso interno ya de no me creo todo o lo que he creído hasta ahora, porque Lilith en Sagitario desde las profundidades se va a sentir como una inquietud de ya querer creer otra cosa, querer Sí. estar más en contacto con tu verdad, ya no vas a poder adaptarte a lo que hay o con lo que has dicho tú, ¿no? Que Claro. lo que has querido hasta ahora a lo que te has sumado hasta ahora, ¿no? Me subo a este carro porque, bueno, porque es lo que siempre he pensado, lo que siempre he visto, y internamente todo eso ya va a ser, porque Lilith es incómoda, nos trae la incomodidad. Y entonces vamos a sentir esta incomodidad. Ujú. Y ahora ten en cuenta que la generación de Plutón en Sagitario, que ahora tendrán entre 31 y 20, 18, no, 18 años, entre 18 y 31 años, o sea, todos los que tienen Plutón en Sagitario, que ya de por sí ya tienen esta energía de por un lado, necesito creer en la verdad en la que validan otros, pero por otro lado, no me creo nada y está mi propia verdad, ¿no? Ellos ya vienen con esta pugna. O sea que esta generación va a ser muy importante durante este año. ¿Vale? Porque, y tú dices que es verdad que por un lado nos ayuda como a decir, no, ya no creo en todas estas tonterías, voy a creer mi propia verdad, pero es que luego en represión, en sombra, lo que va a suceder es que habrá también gente que lo que se haga es más rígida, más controladora, ¿no? Más creer en esa verdad externa, ¿no? Entonces, de esa manera no van a ser capaces de adaptarse al caos. Y entonces Lilith en Sagitario corrige y corrige en base a un accidente o a una explosión o algo trágico que es brusco y repentino, porque ten en cuenta que es una energía de fuego, entonces normalmente las Lilith en fuego, Aries, Leo y Sagitario, de entrada viven desde la represión del fuego. La Lilith en Sagitario, en Aries, no va a mostrar su independencia, su individualidad. Una Lilith en Leo no va a mostrar su autenticidad. Y una Lilith en Sagitario no va a aceptar su verdad. Entonces, si reprimo una energía de fuego mucho tiempo, tarde o temprano, y más si Urano está en el signo opuesto, salta el conflicto. Salta el conflicto. Entonces, es como, y ese conflicto puede ser en la forma de, ya te digo, un accidente, una situación abusiva, pero que sea repentina. O sea, porque la idea es la explosión. O sea, como Sagitario es una energía tan o sea, expansiva y una explosión expande, ¿no? Se expande. Entonces, si eso lo reprimo, cuando eso ya no puede más, hay una explosión. Entonces puede haber también como un accidente. Y de hecho yo tengo un ejemplo de cuando estuvo Lilith en Sagitario la última vez.
ocurrió un accidente de tráfico bastante sonado por todo el país en Oliva, ¿no? Entonces Marte estaba en Géminis, entonces salía un grupo de ciclistas de mi pueblo a entrenar en bici, un grupo de chicos, Marte en Géminis. Acababan de salir de casa a finales de casa 12, ¿no? O sea, ascendente, es el amanecer, salen. Y en una recta larguísima, con muchísima visibilidad, una chica, Lilith, que volvía de casa conduciendo un coche sin carnet de conducir, con alcohol, drogas y lo que hiciera falta, no estaba coordinando bien, se queda dormida al volante, invade el carril contrario, invade el arcén, y en el arcén se lleva por delante a todo el pelotón de ciclistas. Y fallecen 3, y 2 quedan muy mal. Esto es una, entre comillas, corrección, aunque suene muy duro, es una corrección del Lilith en Sagitario. Es una forma que la energía tiene para poner a cero las incoherencias. O sea, es como, hemos estirado a tal extremo. La frase a Dios rogando con el mazo dando es muy de Lilith. Y Lilith también nos habla de un punto, de algo que viene de los ancestros. Entonces, ha habido una incoherencia en el linaje familiar, porque a lo mejor pues, la familia ha desarrollado Sagitario, ¿no? Como un estatus social, económico, político, religioso. Tienen un estatus, y alguien de esa familia también, a su vez, por un mandato de una incoherencia anterior, comete un crimen o un pecado con respecto al nivel alcanzado por la familia. Entonces, por ejemplo, si la familia tiene una posición social muy buena y mucho dinero, pues hay alguien que o pierde el dinero o estafa o algo por el estilo. O a lo mejor es el hijo que da vergüenza porque se dedica a una vida alternativa y no tan ética, ¿vale? O directamente, pues alguien que, si son muy religiosos, alguien que comete pecados, pues, abusos, etcétera. Entonces, esta persona, o sea, o este Lilith en Sagitario dice, mira, antes hubieron estas incoherencias. Ah, por cierto, para que te hagas una idea, Estados Unidos tiene a Lilith en la casa 9, y Donald Trump, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush tienen Lilith también en Sagitario o en casa 9, Wow. ¿vale? Entonces, es un país que, además, muchos de estos estuvieron o con Plutón en Sagitario o con Plutón en Capricornio durante mientras gobernaban. Entonces, es un país que tiene una doble moral, es un país que niega, que oculta muchas cosas, y también desde la vergüenza, ¿no? Se oculta desde la vergüenza muchas cosas que realmente han pasado, ¿no? Entonces, eso también habla, por ejemplo, en Estados Unidos hay una, no sé, todo el tema de las armas, por un lado, y luego van las mismas personas que creen que tienen derecho a portar un arma para defenderse, son súper religiosos. Entonces son como valores como muy contradictorios, y esto es muy común. Entonces, esto habla, ¿no? de este a Dios rogando con el mazo dando, de esta contradicción interna, que si nos volvemos a esas generaciones atrás, donde se ocurrió ese pecado o ese crimen, me imagino a esa familia como correr un tupido velo y excluye a este individuo y dice, esto no pasó, esto no existió, nadie habla de esto, ¿vale? Pero la culpa de lo que pasó queda en la familia. Y esa culpa va horadando y y va, mm, va haciendo mella por dentro, y luego va atrayendo a situaciones para que la vida o bien integra conscientemente eso a través del no juicio, ¿vale? O ocurre una desgracia explosiva para Esto que el mismo pecador se se puede conozca. extender a un país, lo mismo que pasa en una familia. Un país que está fundado, mira, los padres fundadores, los peregrinos, los que llegaron a Estados Unidos, y luego un país que se funda sobre gente que viene de fuera, de otros países. Mm. Y sobre todo luego, bueno, que todos sabemos, y ahí se corre un tupido velo, el sueño americano, un país todo perfecto, todo
con esta energía también expansiva, pero que está en sus bases, están hechos sobre toda una serie de eventos Claro. de lo que no se habla, ¿no? Y Sí, todo sí. eso. Y muchos de los que fueron eran personas que fueron, tenían que salir excluidos, porque tú, si estás bien en tu país, no te vas. Tú te vas cuando lo estás pasando fatal. Cuando eres pobre o cuando te persigue la ley o cuando eres un criminal. Mira, por ejemplo, en el caso de Australia, que era una cárcel. Entonces, claro, todo ahí está, es un caldo de cultivo de incoherencias. Incoherencia, que es justo una palabra que podría resumir lo que muestra Lilith en Sagitario. Sí, Si algo trae Lilith en Sagitario, mostrar la incoherencia. totalmente. Y esta palabra incoherencia, yo creo que es, si hay una sola palabra, es esta. Exactamente, Es estoy de acuerdo. la incoherencia, ¿no? Mm, La incoherencia entre, además, lo que son nuestros centros, nuestras partes más instintivas, claro. nuestra parte de lo que sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, nuestra incoherencia a todos los niveles. Entonces, estos 9 meses nos traen, de alguna manera, sentir la incoherencia. Ya no las podemos sostener. No se pueden sostener a nivel individual y a nivel familiar y a nivel de países, porque al final todos son fractales, ¿no? De lo mismo y como bien has dicho, ¿no? Todo funciona de la misma manera. Todo lo que se excluye o se esconde en Mm, la familia, en un país. claro. Lilith en Sagitario, los meses de Lilith en Sagitario son los que más nos pueden traer a la luz todo este tipo de temas. Claro, y como el signo opuesto es Géminis, que tiene que ver con la comunicación, o sea, hay un tema directo con la libertad de expresión y con los pensamientos, y bueno, con Urano que entra en Géminis, libertad de expresión, más todavía, ¿no? Con los libertad de expresión y los pensamientos, ¿vale? Por cierto, Estados Unidos tiene un retorno de Urano ahora también, y tiene Urano en conjunción a Marte en su casa 7, de ahí la guerra civil que tuvieron ellos, ¿no? La de secesión, ¿no? Sí, 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 sí. esa, la que tuvieron ellos. Entonces, el tema de la expresión, de poder comunicar lo que es tu verdad, lo que es tu pensamiento, y ten en cuenta que es el primero o el tercer amendment de Estados Unidos, la libertad de expresión. Es un valor de la Constitución, de los pilares más importantes, que ahora mismo se está poniendo en juicio, porque se lo quieren tumbar. O sea, bueno, lo están tumbando, de hecho, con Donald Trump con tantas censuras y luego al mismo tiempo con él mismo, con su verborrea, que hace, o sea, bueno, todas estas contradicciones que estamos hablando, ¿no? Que son tan típicas. Y recuerda que él tiene Lilith en Sagitario. Y Y una él de Géminis. y Urano en Géminis, Sol, Luna, Urano en conjunción en Géminis. Entonces, en oposición a Lilith. No, al nodo sur. Al nodo sur. En oposición al nodo sur, Lilith está un poco separado. Pero bueno, da igual, está en el mismo signo, están ahí en el barco, ¿no? Entonces, claro, el hecho de no poder comunicar, porque ten en cuenta que, claro, si te está entrando mucha información y muchas ideas, ¿no? Y la vida o tu alma o tu yo superior, que Plutón en Acuario también tiene que ver, por un lado, con el poder de las oligarquías, pero por otro lado, con el poder de tu yo superior y la capacidad de la gente y de tu yo futuro. El poder de tu yo futuro y la capacidad de tú de canalizar tu propia verdad y unirte a otros afines, Acuario, persiguiendo una meta común, el bien común, o sea, un mundo nuevo. Eso es Plutón en Acuario también, ¿no? O Plutón en Acuario, la manipulación de la mente de parte de unos pocos al poder que se aprovechan de las personas que están disociadas y desalineadas de su propia verdad. Entonces, claro, y esta Lilith en Sagitario es que encaja con esta narrativa perfectamente. Entonces, bueno, volviendo al tema de esa inspiración divina, de ese poder de tuyo futuro, te entra esta información, ¿sabes? Es un año además como mucha energía de Marte, mucha energía de Aries, mucha volatilidad. Este Quirón que todavía estará en Aries, que pasará un ratito allá por el verano, un poco antes del verano, a Tauro y luego otra vez vuelve a Aries hasta el año que viene. Y Quirón en Aries, Quirón es la conexión con el alma, aparte del sanador herido. Entonces, te obliga un poco como a, o sea, tú no puedes hacer lo que te da la gana y no puedes defender tu individualidad como sanador herido,
a no ser que esa acción y ese deseo y esa voluntad venga de tu yo superior, venga de la divinidad, del universo, de tu yo futuro, como quieras llamarlo, de tu ser. Entonces, si nos alineamos con nuestra alma, y ahí vuelve otra vez la coherencia, entonces podemos canalizar lo que es nuestra verdad, nuestra inspiración y tener nuestras ideas para unirnos a otros y crear un mundo mejor. Si no, como decía antes, esto te desorganiza, te desordena y entra la luz, sale la mierda y empiezan a salir todos los patrones ancestrales de todas estas incoherencias, de todas estas salidas de tono, de todas estas personas que siguieron sus instintos bajos o no se atrevieron a seguir sus instintos altos. Y aquí te paso la palabra con la idea del instinto. Y una cosita que me venía cuando estabas contando de esta configuración Plutón en Acuario, que puede ser otro tema interesante en el momento que bajamos este ideal y nos unimos con otra persona, hay un gran tema que nos traen ahí estas configuraciones. También la idealización de la idea y del grupo y la decepción que viene cuando sale nuestra humanidad, porque ahí esta configuración puede traer también esta parte. Ideales están así, la idealización, entre Sagitario y Acuario es esta combinación. Hay este pedestal de la idea del grupo y en el momento que sale nuestra humanidad, porque es así, es aceptar también nuestros fallos, nuestros errores y ser consciente, no querer eso, que el grupo funcione de esta manera tan ideal y en el momento que eso empiezan a aparecer, porque va a salir y Plutón lo van a hacer, nos van a mostrar todo eso, no decepcionarnos y escaparnos, huir o ya, Huir a través de enfermedades mentales. o ya eso, aislarnos y ya lo típico, estás en un grupo, las cosas empiezan a, me voy, y dejo de, en lugar de ir sanando, viendo, reconociendo y aceptando nuestra humanidad, nuestros errores, nuestros viejos patrones que nos tiran para atrás. O sea, el tema es ver eso porque es lo que va a salir. Hay que unirse, pero no tanto para, con el objetivo de tener ya el ideal, sino de ver cuando nos unimos como todavía toda madurez y todas las incoherencias individuales, como al final afectan en lo grupal. Entonces hay que quedarse en sostener la incoherencia, los defectos, la humanidad, ahí con todo, nodo sur en Virgo, todavía. Claro, aquí, antes de seguir con el tema instintos, que el ideal de grupo también lo podemos ver como, pues, por ejemplo, el sueño americano es un ideal de grupo, ¿no? Entonces, todo americano se cree que está en Estados Unidos y por tanto puede seguir el sueño americano, que es, si quiere, puede conseguir lo que le da la gana, ¿no? Entonces, crea esta cultura de logro, de conseguir, de tal, que luego termina haciendo muchas cosas que son inmorales o amorales o que hacen daño a las personas, ¿no? Entonces ahí también vemos ese a Dios rogando con el mazo dando, que persigo esa deidad, ese ideal divino, pero al mismo tiempo estoy cometiendo pecados, crímenes, etcétera, ¿no? Entonces, ese ideal de crecimiento, el Producto Interior Bruto es un ideal de crecimiento ridículo y absurdo que no tiene en cuenta la huella sobre el planeta, que no tiene en cuenta la felicidad humana, ¿no? El mismo concepto, ¿no? de Producto Interior Bruto. Eh, ese ideal que hemos ido persiguiendo como sociedad de el coche, la casa, el no sé qué, el trabajo, el éxito, más sueldo, más dinero, más, ¿no? Que tan sagitariano, al final está ignorando, como bien dices, nuestra humanidad, nuestra parte humana básica, nuestro sistema nervioso, nuestro niño interior, nuestro bebé interior. O sea, está ignorando nuestro bienestar real. Y eso, si tú ignoras tu bienestar real, sales de coherencia, te sacas de o sea, no estás en coherencia. Y ahí viene Virgo, ¿no? Entonces, si no estás en coherencia, tu sistema nervioso se desboca y empiezan todos los problemas, no solo que eso activa el ego y todos los problemas que tenemos por vivir desde el ego y no vivir del ser,
por toda la polaridad que se vive desde el ego, sino toda la desregulación emocional, del sistema nervioso, del intestino, que hace que tengas ansiedad, enfermedad, traumas. Y esto es por donde puede petar también y mucho Lilith, a través de, pues eso, te sale de repente un cáncer, de repente un burnout, un colapso del sistema nervioso, de repente un accidente, ¿no? De repente algo que te lleva a conectar con tu humanidad. Y ahí te devuelvo la pelota también al instinto bajo y al instinto elevado, ¿no? Claro, y hablando de la palabra incoherencia que hemos usado antes, se aplica a nuestro propio cuerpo, ¿no? También van a aflorar nuestras incoherencias entre todo nuestro centro, nuestro cerebro abdominal instintivo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, el corazón y nuestro cerebro mental. Ahí normalmente solemos estar en incoherencia entre estos, porque sentimos unas cosas, hacemos otras, pues, estamos tan en lo mental y en esta disociación entre la mente y el cuerpo, y entonces el cuerpo va por otro lado que la mente, y ahora se va a sentir más con todos estos aspectos, ¿no? Entre el ítem Sagitario y lo que ya está trayendo el nodo sur en Virgo, pues se va a sentir con más intensidad en el cuerpo, como una inquietud o algo tan así, tan en las tripas, en este cerebro abdominal, que es el cerebro instintivo, que está representado por el caballo en el símbolo de Sagitario. Entonces ahí en nuestro abdomen, en nuestro intestino, tenemos un sistema nervioso que es más complejo que el del cerebro, y es que realmente nos lleva por la vida, porque respondemos, es mucho más inmediato, mucho más rápido, y en cuanto pasa algo, se nos encogen las tripas, y hasta que llega arriba pasa un tiempo y se procesa todo eso, pero ¿quién siente y ya empieza a poner en acción todo? Es el cerebro abdominal, este caballo, y en el símbolo de Sagitario, si el caballo se desboca, a ver la flecha donde acaba, porque Sagitario tiene estas tres, representa nuestras tres naturalezas: la instintiva, el cerebro abdominal, el que es el caballo, que es el que nos lleva al final. Luego está la parte humana, que es el corazón, es la parte que nos conecta con la vida, nos abre a la vida en este dar y recibir. Y luego está la flecha, que es nuestra naturaleza espiritual, que es hacia dónde apuntamos en nuestro camino de vida. Pero ¿a dónde va esta flecha si el caballo va por un lado, la parte humana va por otra? O sea, la flecha, a ver dónde acaba, ¿no? Total, total. Mira, lo mismo que dices, lo puedo decir con otras palabras, ¿no? Lo podemos tener en cuenta los diferentes centros del cerebro. Pues está el tallo cerebral, el sistema límbico y el córtex. Entonces, el tallo cerebral es el que tiene que ver con, a nivel de Internal Family Systems, que es un sistema que habla de las partes psicológicas, tiene que ver con el bombero, ¿no? Entonces es el que actúa, es lo que conocemos como ese impulso instintivo, que es más agresivo, que explota, que yo qué sé, que se descontrola, que hace cosas de forma como ese impulso que funciona desde el instinto, pero funciona desde el instinto bajo, que es que tú dices que y los intestinos nos mandan señales al cerebro, y de hecho el sentido de comunicación hay un 80% que es de intestino a cerebro y un 20% que es al revés. Pero el tema es que si estamos desde el ego y desde el nervio vago dorsal, ¿vale? Esa información buena intestinal no la estamos recibiendo porque está contaminada, porque estamos disociados de la sensibilidad de ese 80% de información. Entonces, cuando nos llega a los centros cerebrales, llega, por así decirlo, contaminado. La verdad es que contaminado literalmente por toxinas, porque si tú no eres sensible a tus intestinos, por ponerlo muy simple, comes mal, la combustión no se hace bien y te llenas de toxinas. Entonces, la información que tú recibes de tus instintos está sesgada y es desde la perspectiva de tu supervivencia del ego. Entonces, y está en función de los patrones antiguos, del pasado, de lo viejo conocido. Pero no tiene nada que ver con el instinto de tu alma y de tu yo superior, que te guía cuando estás en coherencia
cuando estás con el nervio vago frontal, cuando estás conectado con tu corazón, cuando tus intestinos están sanos y claros, entonces sí, ese instinto es el instinto superior que te dice, por aquí. Y ahí es donde realmente puedes navegar el caos, porque no necesitas saber, porque hay una intuición que te dice, tranquila, que esto es así, aunque no sepas cómo. Mientras que el otro te lleva o a explotar o a una rigidez de quiero controlar, quiero controlar, quiero controlar, porque no estoy controlando mi sistema digestivo. Claro, y el instinto, hay una parte, la primera parte, la parte como más animal, más pura, que como venimos configurados, que sería esta respuesta a lo que nos traen los sentidos, la respuesta sana animal de peligro reacciona, ¿no? Como hace un animal. Lo que pasa que, claro, es todo eso luego se educa también, según las experiencias que vamos viviendo y cómo educamos, y encima la disociación. La parte, tantos miles de años de rechazar y denigrar la parte animal, que hemos perdido esta capacidad sana del instinto sano animal que te avisa cuando hay un peligro, cuando hay algo que no está bien. Que eso volvemos a la energía de Virgo, que además es el signo que rige el intestino delgado, que hace el intestino, ¿no? De los alimentos que llegan, elige qué absorber y qué mandar luego al colon, que es Escorpio, la mierda, ¿no? Vamos a los desechos. Pero si este intestino pierde esta capacidad, ya no sabe absorber bien, ya no sabe, ¿no? Y el verbo de Virgo es yo analizo, que sí, que no. Describe totalmente esta capacidad de elegir de lo que te llega, con que me quedo, que descarto, que es tóxico y que no. También luego está el hígado, que también tiene que ver con Virgo, con todo el signo, con Sagitario también, el origen junto. Y es la capacidad de quitar lo tóxico. Así que ahí, si perdemos, si nuestro intestino, por tanto por razones, por supuesto, de alimentación, pero luego no es solo la alimentación, sino como vivimos todo, bueno, esto es un tema muy complejo que ahora además, afortunadamente, está saliendo todo el tema de la microbiota, porque ya que la mayoría de la gente tiene intolerancias, porque, ¿qué es lo que pasa? Que ya tu intestino no sabe que lo nutre, que no, si un alimento es bueno, si no lo es. Y entonces ya perdemos esta parte de Virgo sana, que sería el cerebro abdominal. ¿Y por qué en astrología asociamos a Mercurio, a la mente de arriba? Es que Virgo es el cerebro abdominal, no es el cerebro mental, que es este cerebro que sabe de forma instintiva que sí y que no. Pero al estar disociado, ya no sabe. Y entonces él elige ya de forma alocada Claro. y por eso. Claro, porque te han dicho a través de los anuncios que lo que está buenísimo es esta comida procesada, esto no sé qué, entonces tú en vez de seguir la verdad, o empiezan estos consejos y estas dietas más vanguardistas que te dicen que no, tienes que dejar, yo qué sé, no comas azúcar, no comas, yo qué sé, ya ves, no comas avena, no tomes no sé qué, al final como hay muchas prohibiciones y tú estás siguiendo las prohibiciones que te dicen que tienes que seguir. O estás comiendo la comida basura que el anuncio te dice que tienes que comer, pero no estás eligiendo tú, no estás, y Virgo es un signo individual, o sea, es de lo más individual que hay. Y tú no estás eligiendo, tú no estás discerniendo qué es bueno para ti y qué no, porque no tienes esa sensibilidad corporal, porque te han enseñado de que no tienes ni idea, es el médico el que sabe cómo funciona tu cuerpo, o es la autoridad la que sabe cómo funciona tu cuerpo. ¿Cómo? ¿Perdón? Tu Ahí cuerpo, volvemos al tema de Sagitario. Me creo, otro de estos temas, me creo lo que me dicen. Que claro, puede ser el médico, puede ser la televisión o puede ser que yo soy de esta disciplina, me lo he dicho, lo he leído bueno, lo he leído en internet, yo que también trabajo en una tienda de productos ecológicos y naturales, la de gente que viene comprando suplementos a lo loco porque lo ha escuchado, lo ha leído en internet. O lo ha leído en una revista que hay que hacer este tipo de dieta o tomarse este tipo de cosas, pero tú tienes esto. Ah, no, ¿y por qué lo tomas? Bueno, porque será bueno. Eso es lo más, ¿no? Me creo las creencias, me creo lo que me han dicho y ahí entramos en el Virgo también bloqueado, que es claro, todo el la que es mutable.
que entren las rutinas desde la mente. Impongo a mi cuerpo que tengo que hacer 108 saludos al sol por la mañana en cuanto me levanto, tomar no sé cuántos potingues Baño de y hielo, baño de hielo. baños de hielo, que para las mujeres, bueno, ahí desde la perspectiva de la medicina china, para las mujeres, además, el yin se nos va al carajo, o comer todo crudo, lo mismo, no adaptando, porque hay cosas que son, o sea, el entender que cada cuerpo es diferente y en cada momento es diferente. Entonces, no todo aplica para todos o en todos los momentos. Y ahí está esta parte, escucha tu cuerpo y tu instinto, el alto, ahí llegamos, de realmente qué es lo mejor para ti en cada momento. Y eso es un camino que solo lo puedes saber tú. Ahí llegamos a tu propia verdad, que es lo que nos enseña Lilith. Encuentra tu propia verdad en todo este mejunje del instinto bajo que se vuelve loco y las cosas que te cuentan de fuera, las cosas que te impones y te metes en rutinas, que además es otra manera ahí de esta rigidez de me impongo esto, y le das el poder a esto, ¿no? Como esta rutina o esta dieta o esto, lo que voy a hacer, es lo que le estás poniendo un poder ahí fuera a esto. Y Total. además, ¿qué me lo ha dicho esta persona? Y lo pongo en un pedestal. Dogmatismo sagitariano. Claro, claro. Y entonces me vuelvo súper rígida y Virgo vibrando bajo, es esa rigidez, ese apretadismo, ¿no? Que te lleva a ver las cosas desde Géminis blanco-negro, buenos y malos, ¿no? Que es Géminis vibrando bajo y que te lleva al final al caos, te lleva al caos de Piscis, ¿no? Porque, o sea, no estás realmente integrando la nueva información, ¿no? Porque estás queriendo o controlarla o seguir a otros y al final explotas, ¿no? Como decía antes. Y hablando de los intestinos, simplemente mencionar, hablabas de la digestión y todo esto, es el tema del intestino permeable. Entonces, por ejemplo, ahora hay muchas personas que se habla mucho de es que no sé poner límites, es que tal y es que cual. Bueno, pues está muy relacionada la permeabilidad intestinal y y la permeabilidad celular con con la falta de capacidad para poner límites. Ahí Entonces, es. si tú eres una persona que no sabe poner límites e intentas aprender psicológicamente a poner límites, pero no integras el cuerpo, es decir, no haces nada por mejorar tu salud intestinal y corregir esa permeabilidad intestinal, no vas a poner buenos límites, vas a complicar las cosas más, nada más. No, no va a surtir efecto, ¿no? Y en este tiempo que viene toda la energía de Aries, también, ahí todo este tema de los límites, Ujú. más toda esta energía, va a ser uno de los temas clave. Y y cómo comprendo cuáles son mis límites. Para eso tienes que conocer quién eres tú y cuál es tu espacio personal. ¿Dónde están realmente mis límites? Pero como dices tú muchas veces, si estás centrado en ti, no hace falta poner límites realmente. Cuando sí pones límites es porque ya... Porque tu energía está fuera de ti. Exacto, Claro, entonces, ¿qué exacto. hace Sagitario? Es mi energía está en la meta en que yo la pongo. O sea, Sagitario lanza una flecha que cae en Acuario, ¿no? Que son las metas. Entonces, Sagitario es capaz desde Escorpio, que es el signo de la memoria, ¿no? Que es donde todavía estamos con el tema de la polaridad, el control, las memorias celulares de los ancestros que están ahí burbujeando para que podamos integrarlas y de alguna forma coger ese petróleo y es capaz de mirar al futuro, coger su flecha, tirarla y esa flecha cae en Acuario, sobrepasando Capricornio. Y entonces Sagitario dice, veo la meta, veo hacia dónde vamos, veo ese futuro. Digo, ya, Sagitario, pero ahora te toca integrar a Escorpio y, y todo eso todas esas memorias celulares y toda esa mierda que está por ahí todavía flotando y que no te has hecho cargo de ello porque has echado la culpa afuera o porque has juzgado, para poder atravesar el techo del ego, que es Capricornio. Entonces, el techo del ego se atraviesa asumiendo la responsabilidad de todo lo que tú vives. O sea, tú vives, tus desgracias están en función de lo que tú proyectas. Pero no es que lo proyectes tú individualmente, porque no somos seres individuales, sino que vienes con un programa
que contiene X contenido ancestral. Y como parte de ese programa vamos a vivir esos programas, como parte de esa línea ancestral, esos programas que vienen predeterminados, por activa, pasiva, reactiva, desde víctima, perpetrador y juez. Pero hasta que no nos hacemos cargo y dejamos de juzgar y dejamos de polarizarnos, no podemos atravesar el techo del ego. Entonces no podemos llegar a la meta. No podemos llegar a esa visión. Ahí nos trae todo este tema, ahí veniendo además de todo lo que ha movido Lilith en Escorpio y todo eso que se ha sentido tan en profundidad, ¿no? En los meses anteriores a todo este movimiento de estas memorias. Entonces, aquí sigue la cosa moviéndose y trabajando, si me recuerda justo eso, ¿no? Esta importancia que decías de no polarizar es otro tema, ¿no? La polarización a lo que nos lleva, porque Mm. estamos en este eje Géminis-Sagitario y toda la cruz mutable es justo el eje que tiene que ver con esta polarización. Blanco y Exacto. negro, buenos y los malos, mi verdad y lo otro que es mentira. Entonces, aquí es la respuesta. O Lilith de repente crea esta crisis de los polarizados que ya tienen su crisis de fe, que también está bien. He creído y me he aferrado a esto, o al revés, al sentir esta inquietud, porque se va a sentir esta inquietud, Mm. me aferro más, porque veo como una creencia y eh, una ideología política, espiritual, todo, está religiosa, espiritual, lo que sea, todo lo que defino como mi sistema de creencias, pues me aferro ahí porque en todo siento el caos y entonces necesito un punto firme. Y esto se ve mucho en la generación de Plutón en Sagitarios, a los que tengáis hijos de entre estas edades que he dicho de 18, o sea, es esta 2008, que es cuando entró Plutón en Capricornio, y desde el 1994, si mal no recuerdo, que es ya cuando entra en Sagitario, o más o menos, ¿no? Por ahí. No, Pues 96 creo, 96, 96. 97. Bueno, no, Sí, sí. bueno, más o menos. Entonces, los que tengáis hijos que han nacido en esas edades, habéis lidiado con unos Plutones en Sagitarios y podréis entender mejor esta dinámica por esa activación extrema del arquetipo de Sagitario, ¿no? Y cómo ellos, digamos que no dan su brazo a torcer. Eso es como están, en positivo hay un convencimiento profundo de una verdad propia, pero claro, les falta todavía la experiencia y la madurez como para realmente conectar y aprovecharse de esa verdad. Entonces tienden mucho a, a dejarse llevar por opiniones colectivos, ¿no? Como a ser los influencers, a creer que tienen que ser influencers. O sea, de esa generación, mucha gente que se cree que tiene que lograr esos estándares de éxito expansivo sagitariano y que casi es un derecho divino de que ellos lo puedan conseguir y no comprenden que hay una trayectoria y un camino para lograr cualquier cosa. O sea, no comprenden el proceso, ¿no? Porque hay como, el Sagitario tiene un punto que nos habla, Sagitario tenerlo en la luna ascendente, el Sol, Plutón, lo que sea, ¿no? Tener cualquier ampliación del arquetipo de Sagitario te lleva a buscar la seguridad a través de la verdad, entre comillas, a través de una ideología, un conocimiento, algo que te haga sentir expansiva, y es una forma de huir de Escorpio, pero no es una seguridad real, no estás integrando el eje Escorpio-Tauro, no hay una seguridad real en el cuerpo, sino que estás huyendo, disociándote el arquetipo, o sea, la imagen de Sagitario con ese hombre mitad ese hombre que es mitad hombre y mitad caballo, que está disociado de su parte instintiva, que es la parte animal, la que reacciona, que es la parte de los intestinos que te informan. Entonces, en esa disociación, que es muy típico en nuestra sociedad, estamos buscando esa seguridad a través de la certeza, en lugar de a través de la coherencia y el equilibrio de tu cuerpo, ¿no? Y de hacer caso de tus intestinos bien equilibrados. Y cómo esa búsqueda de la verdad allí nunca
se encuentra. O sea, cuando vives desde ahí nunca vas a encontrar la seguridad. Simplemente vas a ir en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda. Entonces, sí, alimenta el viaje del héroe, el sentido de búsqueda, que a lo mejor no es necesario dar tantas vueltas. A lo mejor todo es mucho más simple, ¿no? Puedo hablar desde mi experiencia personal como sagitariana, con ascendente acuario además. O sea que es que te escuchaba y me venía la historia de mi vida, ¿no? Cuando con 15, 16 años y ya decidí que quería ser científica, ¿no? Entonces, mi verdad, mi propósito, ahí todo enfocado en la ciencia, mi ídolo, mi Dios, la ciencia. Me metí en la investigación y me pillé unas decepciones bastante grandes, ¿no? Una vez que estuve ahí dentro. Fue una crisis de fe y de pérdida de sentido muy grande que atravesé, porque era mi propósito, había dedicado, además tengo Marte en Capricornio, horas y horas de trabajo, ahí burnout, por supuesto, porque es un mundo muy competitivo, y, y fue, ¿y para qué, no? He llegado aquí y decepcionarme con los fallos del Dios ciencia, por cómo está montado, ¿no? Y, y, y claro, al salir esta sombra, ¿no? La parte de no haber trabajado Scorpio, querer ir a esta parte, qué bonito, me encanta, y cuando sale la parte, la sombra, pues la pérdida de fe. Me pasé, dejé la ciencia, me pasé al mundo de la espiritualidad, de las terapias naturales, y me pasó lo mismo. Claro. Entendí que el tema hasta que llegué a la cuadratura Plutón-Plutón y ya tuve que atravesar e integrar la energía de Escorpio, de Plutón y todo eso, que Claro, fueron unos años eh, muy intensos, ¿no? claro, Y llegar a eso, ¿no? Pero efectivamente mi tendencia, o sea, al tener tanta energía de Sagitario, además ahí en la casa 10 entre la casa 9 10 o sea, todo ahí, pues todo eso lo he vivido en mis carnes muy profundamente, ¿no? Y entendí que no podía, además el paso por la casa 8, además está en sextil, mi Plutón en la casa 8 a mi Sol, a mi Neptuno, a todos ujú, estos, ujú, ¿no? ujú, Y es real, o sea, es necesaria esta integración, ¿no? De Plutón, de Escorpio, ujú. para Y, poder. sí. ¿Y cómo eso, o sea, digamos que ese no manejo adecuado de esa energía sagitariana expansiva cuando es introyectada, te genera enfermedad? Y Sagitario, o sea, cosas que se inflan dentro. Entonces, tumores. Claro, es lo que me pasó a mí. Primero, bueno, primero tuve dos burnout, o sea, de esto de exceso de trabajo. No tengo, soy un poco eso, workaholic, de tendencia a adicción al trabajo. Y entonces agotamiento del sistema nervioso, luego desarrollé un cáncer de mama y luego un hipotiroidismo autoinmune, que fue como lo que me paró, me tumbó, porque Claro, ya claro. no, yo Claro, no iba a dar tanto fuego y aire que tengo en mi carta, velocidad. Pero nací hasta antes de tiempo, todo ha sido siempre, me ha llevado rapidez, 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 voy. Encima tengo mucha capacidad eso de hacer muchas cosas a la vez. No puedo estar haciendo solo una cosa, tengo que hacer por lo menos 3 o 4 a la vez. Y la rapidez ha sido hasta mis 30 y pico, 36, 37 años, vivía a una velocidad exagerada, claro, claro. exceso de fuego, pero luego no gestionaba bien los límites, pues acabé Intestino impermeable, quemándome por permeable. dentro, Claro, quemándome por dentro, primero con un tumor y luego la enfermedad autoinmune, la tiroides, que además el hipotiroidismo, sí. directamente pasé a tener que estar parada, de no poder ir rápido. Es que el tiroides tiene que ver con el tiempo y por tanto con Capricornio. ¿Cómo integras tu Pasando propia por verdad la en ti? cuadratura, tengo cuadratura Marte-Plutón, en Claro, Capricornio, y tuve ahí todo el paseo de Capricornio en estos años por mi claro. Marte. Claro, pero fíjate qué interesante, o sea, las enfermedades autoinmunes están directamente relacionadas con la rabia reprimida, rabia hacia adentro, que atacan Fíjate. al hígado y por supuesto a los intestinos, pero eso y generan inflamación. Entonces, la inflamación genera todo tipo de problemas autoinmunes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, eh, esto que acabas de contar y esta secuencia, las enfermedades autoinmunes o el cáncer, etcétera, para mí, junto con el burnout, o sea, esto que acabas de contar de tu experiencia, es el bofetón de Lilith en Sagitario
que creo que nos vamos a tener que llevar a nivel colectivo. Pero creo que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? A mí me encanta escuchar todas las voces, ¿no? Entonces, todos los que trabajamos con astrología somos conscientes de que se viene algo gordo. O sea, lo que viene no es normal. O sea, si ya la cosa estaba así en el 2020 con lo que pasó, esta combinación es todavía más, no sabemos lo que va a pasar, pero no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas voces que vaticinan, porque claro, nosotros nos transformamos, y más cuando se involucran los transpersonales, Neptuno, Urano y Plutón, y aquí también, pues Saturno también entra en juego, Quirón, Lilith ahora, o sea, bueno, Lilith lo que pasa es que Lilith es colectivo, entonces también por eso la menciono. Pero el tema es que cuando entran en juego los transpersonales, polarizamos, nuestra conciencia se polariza porque es muy difícil integrarlo. Entonces, al polarizar, los cambios transcurren de manera polarizada, es decir, con tanta dosis de malo como dosis de bueno. ¿Vale? Entonces, es muy probable, o sea, por un lado es evidente que Saturno-Neptuno en Aries, el cero de Aries, es una nueva conciencia humana, pero por otro lado, también somos conscientes de que por la ley de polaridades, la sombra de lo viejo, de los últimos 5000 y pico años de patriarcado, de la parte de expresión egoica más destructiva, etcétera, también va a estar presente, porque es lo más probable. O sea, habrá tanto de luz como de sombra. Ojo, a no ser que integremos la luz y la sombra dentro de cada uno de nosotros. Y creo que aquí está el gran regalo de esta energía, ¿no? Del Lilith en Sagitario, el conectar con esa coherencia, que si os acordáis al principio hemos dicho que la palabra principal aquí es coherencia. Entonces, ¿cómo vamos a poder conectar individualmente, o sea, cada uno con su propia coherencia, con su propio yo superior, su propio alma superior, como quieran llamarlo? ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Lo bueno es que esto de ego, ser, coherencia, incoherencia, tiene un correlato físico muy sencillo, que es el nervio, o sea, el sistema nervioso autónomo. Entonces, parasimpático, simpático, nervio vago dorsal y frontal. Funcionamos como sociedad desde el nervio vago dorsal, que es lo que lleva a la disociación, a el instinto pervertido, que no es un instinto sano, al buscar estar en modo supervivencia, a dopamina para ti, etcétera, etcétera. Todos estos temas, todos estos problemas que generamos en nuestra sociedad desde el punto de vista del ego y el trauma y la naturaleza represiva, que sería la sumisión, la anulación, el borreguismo, etcétera. O sea, todo esto forma parte de las conductas cuando estamos funcionando desde el nervio vago dorsal, es decir, no hay una regulación del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa que hace en Sagitario? Lo aumenta todo. ¿Para qué? A nivel individual, o sea, vamos a ver un aumento de todo tipo de regulación del sistema nervioso, de conciencia de la importancia de regular el sistema nervioso, de burnouts, de enfermedades, de todo lo que conlleva esto. Y no nos va a quedar otra, a ni cada uno a su nivel individual, de decir, ostras, me tengo que cuidar, tengo que regular mi sistema nervioso. Entonces, cada vez, gracias a Lilith en Escorpio, ahora ya está mucho más en Vox Populi todo el tema del trauma, del efecto del trauma, del sistema nervioso. O sea, de hecho, ya se sabe que las enfermedades mentales originan en desregulaciones intestinales, no en el cerebro. ¿Vale? Entonces, creo que va a haber un aumento de las enfermedades mentales, que va a haber un pico ahora, pero que ese tema con Urano en Géminis y con Plutón en Acuario va a continuar. Son 7 años de Urano en Géminis y son 20 en total de Plutón en Acuario. Entonces, eso va a ir continuando. ¿Vale? Pero ahora va a haber un pico de enfermedades mentales que nos van a llevar a nivel individual a decir, es que no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Tenemos que empezar a funcionar en coherencia con nuestro cuerpo, a integrar nuestra mente con nuestro cuerpo. Y justo que coincide el Lilith en Sagitario en el inicio, en este año, me parece de un equilibrio divino increíble, ¿no? De cómo el cosmos nos está dando como un montón de factores que nos ayudan, aunque nos demos
nuestros batacazos, pero nos están ayudando en esta evolución. Y cómo está combinado todo esta configuración de los planetas también con lo que hay en Aries, todo este renacimiento de la energía de Aries, que es justo la respuesta de supervivencia. Las suprarrenales, el cortisol que rige Aries, y cómo ahí está renaciendo, ¿no? Todo lo que ha pasado en el 25 y en el 26, este paso entre Piscis y Aries, el grado cero de Aries, y ahí Mm. Saturno también, ¿no? Como regula esta respuesta de supervivencia. Entonces, la palabra clave, ¿no? Podríamos decir, la incoherencia, y para, como, como consejo, regula, regula y reeduca tu sistema nervioso. Exacto, Eso exacto. va a ser un punto clave Mm. de irnos a cuidarnos, como bien decías, poner el foco en eso, de cómo funciona mi sistema nervioso y buscar todo tipo de terapia, pero no a lo loco como hablábamos antes. O sea, volvemos a lo mismo, de aprende a sentir también qué es lo que necesitas, y eso va a necesitar muchos momentos de parón, de escucha y de volver a ti, ¿no? Vuelve a ti, búscate espacios y momentos para sentir esta incomodidad y esta inquietud que trae Lilith en Sagitario en tus tripas. Date el tiempo de sentir, no huyas de lo incómodo, de no buscar inmediatamente soluciones o tapar, ¿no? Uy, me siento alterado, uy, busco algo para sentirme mejor. No, no se trata de eso. Busca parar y ver qué te está contando, y poder ver tus incoherencias internas, tu aceleración interna, tus mecanismos internos, cómo respondes, ¿no? Guiomar tiene unos vídeos sobre el sistema nervioso maravillosos, toda esta respuesta, el pollo sin cabeza, la procrastinación, son unos vídeos que tienes ahí en tu canal de YouTube que me parecen magistrales en eso, a entender, porque luego cada uno tenemos unas respuestas un poco más acentuadas hacia un lado o hacia otro. Entonces, entender hacia dónde vas y hacerte consciente. Yo, por ejemplo, llevo un tiempo, ¿no? Que practico mucho Qigong, taoísmo, todo eso. Al practicar y a dar este espacio, que puede ser lo que cada uno, con lo que cada uno resuene, ¿no? Pero buscar espacios y tiempos para sentir cómo estás y sentir tu cuerpo, sentir tus tensiones internas, porque tenemos una cantidad de tensiones internas a las que nos hemos sobreadaptados y que son nuestro estado normal, pero no están manteniendo, ¿no? Las tensiones en la mandíbula, en el cuello, en los hombros, toda esta zona, que es Géminis además, a nivel físico, la zona de Géminis y Tauro. La mayoría de las personas tenemos esto, ¿no? Y eso mantiene la tensión mandibular, mantiene todo el sistema también en alerta. Cuando dormimos, como hay tanto tema de bruxismo también, porque en un momento en que deberías relajarte, tu sistema nervioso parasimpático debería estar activo para regenerar el cuerpo, estás tenso y tu cuerpo está en tensión. ¿Cuántas personas dormimos así y te levantas ya con unos dolores? Eso está hablando de este Aries ahí de bocado de... Claro. Aries y Géminis, ¿no? Ese sistema nervioso que está totalmente desregulado y, como dices, hemos normalizado hasta un extremo el estar desregulado. No sé, un ejemplo muy tonto, pero que cuento muchas veces es en las oficinas es muy frecuente que una mujer esté sentada en una silla del tamaño para un hombre, que no llegue los pies al suelo y que esté de puntillas. Entonces, eso, los pies tiene que ver con la energía de Piscis, tiene que ver con el chi de riñón. Entonces, el no poder poner los pies, que tenerlos calentitos y colocarlos bien en el suelo, te desempodera totalmente. Y además, la identidad está en el riñón, está en el chi de riñón, en medicina tradicional china, en el agua. Entonces, no estás siendo tú, estás disponible a ser manipulada. Entonces, Y y hemos en talleres, normalizado. lo primero práctica que hago siempre es práctica de raizamiento, porque hemos perdido, como bien dices, ahí desde el uno de riñón, la planta de los pies es donde recibimos la energía de la tierra, que es una energía disponible, la energía del chi, de la tierra, que nos recarga, ¿no? De forma natural, sin gastar. Pero ya con los zapatos, el asfalto, el vivir en pisos elevados, y de hecho se está poniendo de moda lo de la toma de tierra también. O Sí, sea que
sábanas de conexión a tierra, todo eso. ¿Por qué? Porque Pero, te recarga y te descarga a la vez, claro, porque necesitamos toma de tierra cuando la energía sube mucho, pues tienes que tener una toma de tierra para toda la parte. Somos electricidad y necesitamos esta toma de tierra. sí, Y para recargar, yo hace unos días he estado de fuera en estos días y vivo en la naturaleza, ya tengo una sensibilidad muy fuerte, ¿no? Y una conexión muy fuerte con la tierra. Y he estado como 10 días fuera y tenía una presión en la cabeza alucinante. Y ha sido darme un paseo aquí, sentarme, conectar con los árboles, 10 días así y me bajó todo. claro, claro. Y estamos acostumbrados al insomnio, o sea, estoy aquí con toda la energía aquí arriba, no puedo dormir, no puedo dormir, me tomo una pastilla para dormir. No, baja a tierra. Además, Urano en Tauro, luego se dará Quirón en Tauro. O sea, cuando salga Urano de Tauro, entra Quirón en Tauro. Entonces, también nos da una pista de que podemos conectarnos a través de la tierra, que podemos sanarnos a través de la tierra, ¿no? Y darnos cuenta de que todo esto ya estamos en los consejos, ¿no? Has hablado del Qigong para manejar la energía, que es súper importante. Has hablado del espacio y el descanso y el parar, que es súper importante para conectar con tu individualidad. Respirar, ¿no? Es estar ahí, el enraizamiento para bajar todo ese exceso de yang que tenemos en la cabeza, bajarlo. Em, También creo que es muy importante el hacernos conscientes de cómo nuestra mente se dispersa y mantener unos buenos hábitos mentales para que no se nos vaya la olla. ¿Vale? El cuidar la salud intestinal, que no hemos venido diciendo, ¿no? O sea, el hacerte consciente de tus intestinos, mejorar tu salud digestiva, buscar ayuda de personas que puedan aconsejarte, de terapeutas, de expertos, que puedan aconsejarte a ti individualmente de qué es lo que tú necesitas para cuidar tu salud, ¿no? Y también se está usando mucho estas gafas más naranjas para no tener esa exposición a la luz azul de los aparatos, ¿no? O sea, desconectarte más de redes o no ver las redes a partir de cierta hora. Hay muchas cosas que tenemos que ir probando a cada uno que se quede con lo que le va bien, con lo que le funciona, ¿no? No todo para todos, ¿no? Exacto. Y la música, ¿no, Daniela? Claro, todo lo que pueda equilibrar nuestro sistema nervioso, calmar esta mente que va a estar todo tan disparado en este año. Entonces, para mí, una de las cosas más potentes somos vibración, pues el sonido sagrado, la música. Entonces, también todo lo que sea, también cantar, usar tu propio instrumento, usar tu vibración interna es un poder enorme porque resuenas por dentro y te estás equilibrando. Y va más allá del cantar. No se trata de un cantar desde quiero aprender a cantar bien, sino aprender a usar la vibración de tu propia voz para reequilibrarte internamente. Entonces, ahí es como la afinación luego viene de forma natural en el momento en que te reequilibras. No se trata de técnicas para aprender a cantar, sino de aprende a usar tu voz, tu instrumento para llevar la vibración a tu propio cuerpo y luego todo lo que puede ser sonidos. Bueno, es una de mis pasiones, la música. Yo, bueno, entonces estoy con muchos tipos de música. Una es la música sagrada de la India, Y ahí tienes ese precioso instrumento. sitar, la tambura, todos esos instrumentos, bueno, el bansuri, que es una flauta también. Pero bueno, yo la música para mí es mi pasión, pero más allá de eso hay mucho hoy en día baños de sonido, los gongs, porque darte un baño de gong es una de las cosas para mí más poderosas. Hay muchas personas que se revuelven porque como mueve las aguas internas, las memorias celulares, hay personas que no lo aguantan por eso mismo, pero eso te está mostrando todo, también la agitación interna y todas estas memorias que están ahí en lo mismo. Siente esta incomodidad y, y entonces en los cuencos, los gongs van directamente a un nivel de vibración que actúa a un nivel muy profundo de tus células y de tu campo energético y ayuda mucho a relajar el sistema nervioso. Luego todo lo que sea también percusión, tambor, nos conecta con el latido de nuestro corazón, ¿no? Porque nuestro tema es esto, la coherencia, también la coherencia cardíaca, que nuestro campo magnético del corazón cada vez hay más estudio de la potencia que tenemos aquí. Es otro sistema nervioso, otro cerebro.
que tenemos aquí en nuestro corazón y que además es lo que actúa, influye a nuestro alrededor. Si tu campo del corazón está equilibrado, cuando entras en un lugar puedes armonizar el lugar, pero lo mismo una persona que viene con un campo muy alterado, eso pasa, ¿no? La sensación, uy, qué mal rollo, ¿no? O qué buen rollo. Pues eso habla de tu campo magnético del corazón. Entonces, toda práctica energética que fortalezca tus chakras, tus centros energéticos, todos los calderos o los tantien, o como cada cultura lo llama de una manera, que son nuestros tres cerebros. Todas estas técnicas lleva ahí la atención, el cuidado energético, físico y energético, porque van a la vez. Y cada vez hay que tomar más conciencia de la importancia de cómo está la energía en nuestro cuerpo y esto no es poder, es el verdadero empoderamiento. Mm, Si yo conozco mi energía, mi cuerpo, sí. sé dónde estoy desequilibrada y tengo herramientas para reequilibrarme y eso me da verdadero poder interno y enraizamiento. Si no, estoy ahí, eso con toda esta energía que viene ahora, que pasa cualquier cosa o voy a un ambiente que está distorsionado, pues me afecta. Me sumo a esa energía y no eres dueño de tu energía. Mm, buenísimo, sí, o sea, el tema de ser dueño de tu energía, ahí creo que es clave y es un punto súper importante esto que comentas, o sea, pero hasta unos niveles que no os podéis imaginar, o sea, es como tener claro, o sea, poner la intención, empezar a observar qué hacéis con vuestra energía, dónde la estáis depositando y cómo está fluyendo a través de vuestro cuerpo, porque eso os va a ayudar muchísimo a aprender a regularos de forma natural y a tener esa autorreferencia, que son los signos de fuego, lo que nos enseñan, básicamente, ¿no? Y hay una cosa bueno, dos cositas. Una que muy importante, además de la pausa que has mencionado, el tema de la respiración porque, claro, o sea, el deseo de la inseguridad que puede llevar a ese deseo de control o a esa totalidad o a esa incluso agresividad, em, en el fondo es una energía, la de Sagitario, que como va a buscar nuestra meta, nuestro propósito, y está ese propósito ahí disponible para nosotros, para que lo cojamos, para que lo encarnemos, pero tenemos que como que apartar nuestro instinto de supervivencia para poder acceder a esa visión. Y la mejor forma de hacerlo en el momento es a través de la respiración. Es decir, no cedas al impulso de defenderte o de agredir a alguien, por ejemplo, en el día a día, con tu familia, con las personas con las que trabajas, que muchas veces nos irritan y esto va a pasar, porque además Urano está en Géminis, pues vamos a ser muy gatilleados en nuestros vínculos, así más inmediatos, más cercanos, entonces, en vez de caer en la tentación de reaccionar, es como, respira, porque si tú paras y respiras ese momento, lo que en el fondo te está trayendo ese vínculo, que es algo que no tienes que saber cómo funciona, sino que simplemente está pasando y que esa irritación es una señal de que tu yo superior está empezando a mandarte luz. Y hay una parte del ítem Sagitario, o sea, la parte más sublimada, tiene que ver con la abundancia del espíritu y tiene que ver con una conexión multidimensional y con ser capaz de recibir esa información para luego integrarla en el cuerpo, ordenarla y desde allí hacer cosas en el mundo. Entonces, si tenemos muy claro de que en vez de irritarnos con el otro, en vez de atacar al otro, decir, no, no, aquí todos somos humanos, todos estamos gatillados, voy a respirarme lo mío porque en el fondo de esa manera voy a recibir la información que a mí me toca, en vez de engancharme en el conflicto ancestral egoico, ¿vale? Si lo interpreto de esta manera, me va a ser más fácil hacer esa pausa y esa toma de conciencia y esa respiración. Totalmente de acuerdo, siempre hablo de eso, ¿no? En lugar de aprender a actuar o accionar y no a reaccionar, Mm, porque cuando reaccionas vas en automático, no claro. estás en tu poder, porque te dejas arrastrar por la situación y por este fuego, ¿no? La reactividad es muy del elemento fuego, Sí. la conozco bien. Respirar también tiene que ver con Aries, es el acto es puro Aries. Respira, llénate de ti, sitúate en ti y desde ahí la parte sana del elemento fuego, que es actúa, pero desde ti.
no desde esta reactividad explosiva. Exacto. Y ahí Buenísimo. puedes enfocar y encauzar, respirar te permite volver a ti y encauzar el fuego. Exacto. Buenísimo. Así que respiraciones profundas, técnicas de respiración que nos oxigenen, además, que la cabeza vas a necesitar mucha oxigenación Total. también. Buenísimo. Pues, Daniela, no sé si se te ocurre algo más que contar o yo creo que hemos dado una visión bastante exhaustiva de lo que puede traernos Lilith en Sagitario en este año, estos 9 meses, en combinación con los tránsitos y con todo lo fascinante y incógnito y la incógnita que se despliega ante nosotros, ¿no? En este 2026. Pero creo que si sabemos estar en cuidarnos, atendernos, cuidar nuestra energía, estar en coherencia, tomar nuestros descansos, ser autorreferentes, no dejarnos llevar por lo que vemos, por lo que también hay medios de comunicación que a lo mejor te hacen, que quieren activar emociones para que tú te irrites y te enfades, no dejarte llevar por eso, ¿no? Disciernes, sé crítico, dices, bueno, eso lo dicen ahí, pero yo lo dudo, ¿no? Pero lo voy a cuestionar, pero lo voy a comprobar, pero, ¿no? Para no caer, para no ser manipulado y que tu energía emocional alimente lo que tú no quieres, ¿no? Entonces, ser capaz de regularnos, de atendernos, de estar lo más en coherencia posible, porque si es así, vamos a sacar de esto muchas oportunidades, mucha creatividad y vamos a crear algo increíble, ¿no? Entre todos. Sí, podríamos resumir con en el momento, en este año, ¿no? Una, una frase, en el momento que algo te incomoda o te enciende, respira, vuelve a ti, incluso cuando algo te enciende en sentido positivo, porque Sagitario también es el exceso de entusiasmo. Así que ahí también respíratelo. Sí, No te dejes llevar por sí, voy a por todo, o que algo de repente te entusiasme. Y los excesos también, cuidado con eso, porque también Lilith va a mostrar la incoherencia cuando nos vamos al exceso en todos los sentidos, excesos físicos y excesos también eso emocionales a todos los niveles, que incluso cuando nos el exceso de alegría, que en medicina china el exceso de alegría enferma el corazón y el intestino delgado, el elemento fuego, claro, que, claro. que es en exceso también, eso es Sagitario. Esa parte del exceso también de alegría, entusiasmo, hay que saber medirlo porque también desregula el sistema nervioso. Sí, totalmente. Buenísimo. Pues muchas gracias, Daniela. Y Omar, siempre un placer y súper enriquecedor. Me ha gustado mucho. Además, ha sido como no solo Lilith, sino todo el conjunto que Sí, de este año. Ha sido muy, muy interesante. pues nada, gracias. Nos vemos en 9 meses para Lilith en Capricornio. Eso es.